Ayelen, la historia secreta es que yo escuché el podcast de Ian, que no sé cómo llegaste a ese podcast donde hablan de Wicked, que es el capítulo 5 creo, de Broadway Trip, un podcast excelente que recomendamos. En algún momento vamos a hablar con Ian himself para hablar de comedia musical y demás. Y tengo mucho para hablar, a mí me conmovió mucho, lo escuché 3-4 veces seguidas, contacté a la mayoría de los que participaron, a vos, a las otras chicas, me encontré con un ex alumno, con Nico. Nico es ex alumno mío de cine, ¿viste Nico? Uno de los, claro, el que vio en Broadway, el que dice que vio Wicked en Broadway y no en Londres, vos sos la que lo vio en Londres. Y no, una cosa increíble, me pasaron todas cosas mágicas a través de ese capítulo. ¿Cómo llegaste vos a ese podcast? Empecemos por ahí. Bueno, yo tengo una amiga, Delfina, que vos la conocés. Sí, claro. Que ella estaba como muy metida en el mundo de los podcasts y me dijo, ay, ella estaría muy bueno que hagas algo con Ian. Lo empecé a seguir y de pronto él buscaba gente que hable de Wicked, porque Claro. estaba armando un especial, y ahí Delphi me taguea en el tweet y me pone, ya tenés que participar. Entonces ahí él se contacta conmigo y me dice, mira, te voy a mandar una serie de preguntas y vos respondémelas y después con eso yo voy a hacer un episodio para mi podcast. Claro, o sea, porque ustedes aparecen dando testimonios cada uno, entonces te han mandado unas preguntas, vos le mandabas como unas notas de voz, supongo, o algo así, unos audios, y él construía todo el relato. Claro. Yo habré grabado, no sé, 10 minutos hablando, Sí. Y él después lo fue cortando todo. Y bueno, las preguntas eran más que nada cómo llegaste a Wicked, qué te había parecido la obra, en qué te cambió y demás. Y bueno, a mí hablar de Wicked, además, hablar de musicales en sí me encanta. Entonces fue para mí muy divertido y escuchar ese episodio es como piel de gallina porque son todos fanáticos de Wicked y de los musicales, entonces estuvo muy bueno. Hay algo que pasa, que yo creo que a mí me conmovió mucho ese capítulo en particular. Yo venía escuchando regularmente, de hecho sigo al podcast de Ian porque me encantan los musicales, y la verdad que gente hablando de musicales y menos en español hay muy poco. Hay varios podcasts de Broadway, hay varios podcasts, particularmente creo que Wicked de hecho tiene podcasts particulares de Wicked, además digo, que hablan todo el tiempo, que también lo sigo, pero viste que pasa algo con los fanáticos de los musicales y no quiero olvidarme esto, porque la persona que tenemos en común, Delphi, es estupenda fotógrafa además. Sí. O sea, y empezó a subir a sus redes, en su cuenta de Instagram, empezó a subir algunas fotos y son increíbles. Ya hablaremos con ella en algún momento también, pero hay que decir que es una estupenda fotógrafa, además de estar metida en el mundo del podcast y mucho más. Viste que el musical es algo que uno oculta, quiero decir, porque es difícil encontrar gente con quien compartirlo. Hay mucha gente que por ahí nos conoce, amigos que tenemos, amigas, que no saben que nos gusta el musical hasta un día que algo, como si fuera una piedrita que dispara una cuestión que... Digo, Nico, la persona que me reencontré gracias a esto, jamás hablamos de musicales. Yo sabía que le gustaba el cine, yo sabía que él tenía un trabajo relacionado a la docencia y el arte, y la puesta en escena y demás artes escénicas, jamás hablamos de musicales, tiene tatuado la letra de Defying Gravity, ¿me entendés? Entonces digo, digamos, cómo de repente hay como una salida, un outing de todo el mundo diciendo, no, a mí también me vuelve loco. Sí. Digamos, ¿cuándo empezaste vos a hablar de musicales con tu entorno? Uy, para mí fue re difícil eso, porque yo soy de Villa Constitución, Santa Fe. Un lugar en el que los musicales no eran moneda corriente. De hecho, yo entré al mágico mundo de los musicales gracias a que mis papás son dos curiosos que me trajeron en 1998 a ver La Bella y la Bestia. Y nada, ahí flashé, yo tenía 8 años y me encantó, pero era muy chica, entonces como no llegué a dimensionar que eso era lo que a mí me gustaba. Yo siempre fui una inquieta con el tema de las cosas artísticas. De hecho, cuando era chiquita, mi mamá me llevó a ver a Julio Boca y lo amé y fue mi gran amor artístico hasta ahora, te diría. Sí, claro. Entonces como que yo ya venía embebida de todo lo que era artístico. Yo hacía ballet, hacía flamenco, coro, todo. ¿Y eso viene de una cuestión familiar o vos sos la que empieza esa tradición en tu familia? ¿O por ahí un abuelo, una abuela, alguien cantaba, alguien hacía algo, había algo en tu casa?
No, mira, mi papá es militar y mi mamá es docente, así que la que arranca con esta movida soy yo, pero mi mamá es profesora de piano, igualmente. Bueno, pará. Es docente pero profesora de piano, no es docente profesora de geografía. Claro, no, igualmente te digo algo, mi mamá es profesora de piano y también es maestra jardinera, pero nunca fue de tocar el piano en casa. Pero había un piano, pero había un piano. Había un piano, sí. Bueno, y ya creo que la cuestión de que haya un piano, aunque sea un lugar para apoyar camisas o cosas planchadas o fotos arriba de un piano, me imagino que esos pianos, los que hay en los living, digamos, no un piano de cola, obviamente, pero viste que son más muebles, son más biblioteca que otra cosa, pero que esté el piano a mí me parece que ya hay una diferencia, ¿no? Una casa que antes había más en las casas, digo, hay que decir también que por ahí 2 generaciones atrás nuestras, o 3 en tu caso, que son más joven que yo, había pianos. Ahora ya no tanto, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, en mi casa no éramos los Von Trapp que de pronto mi mamá se ponía a tocar música y cantábamos. O sea, no era eso. Era más que nada la inquietud de ir al teatro, ir a ver ballet. Pero bueno, los musicales formaban parte del imaginario, pero como una cuestión que se sabía por la tele, digamos, de Drácula, calculo, en el 91. Pero bueno, no estaba tan explotado. Y a mí me llevaron a ver La Bella y la Bestia. Y bueno, ahí aluciné, me encantó. Y después, bueno, seguimos yendo a ver musicales. Fui a ver Chicago, fui a ver Gris. Sí. No vi Los Miserables porque me daba miedo la muñeca del póster, y es hasta el día de hoy que me arrepiento. Y mi mamá se arrepiente conmigo porque ella quería ir y yo no quiero ir, me da miedo. Nada. Cosas de chica. Y después... Vos veías a Anabel en el póster de Los Miserables. Para vos, ese personaje era como una Anabel. Claro, no era Eponine, era Anabel. Claro. No era un niño revolucionario. Perfecto. Sí, y algo así me pasó con Drácula en el año 2004, que fue que Drácula pasó del Luna Park al Ópera y estaba todavía con los protagonistas originales. Estaban Juan Rodó y Cecilia Milone. Pero no Paola Cruz. No, Paola Cruz. Yo lo vi con Paola Cruz también. Y bueno, mi papá creo, no sé, compraron las entradas y la idea era que fuéramos los 3, mi mamá, mi papá y yo. Sí. Y yo empacada que no quería ir, no, me da miedo, mira eso, por los ojos, viste, del Drácula que están en el póster. Sí, claro. Y mi hija, no, vamos, ya compramos las entradas, vamos. Creo que yo agradezco tanto que me hayan obligado a hacer algo, y mis papás se arrepintieron bastante después porque yo me convertí en una fan. Me encantó Drácula. Ese fue, creo, el quiebre en mi vida, en el de decir, yo quiero hacer esto, a mí me gusta esto, no importa de qué forma, pero yo quiero formar parte de ese mundo. Y ahí empecé a hablar de musicales que no paré. Vamos por parte. Primero, ¿no te dio miedo en Drácula el momento que sale el monstruo, el espejo, que es el gran momento, y cuando la criatura emerge, ese momento que lo van a matar? ¿No te dio miedo? No, nada te dio miedo de... ¿Sabes qué? No me acuerdo que me haya dado miedo. De hecho, hasta creo que me fascinó ver todo eso. Sí, me habré asustado un poco. Y claro. ¿Qué tema o qué cuadro de Drácula es el que te quedó como en el alma? Uy, Mi Dulce Mina es mi favorito. Que está ella ahí congelada y él le canta y sufre y es como, movete, chiquita, movete. Pero bueno, nada, ese cuadro me encanta y bueno, la abertura también. Yo creo que la abertura es como una gran puerta de entrada a ese musical. Se te frunce todo cuando escuchás eso en vivo. ¿Y cuándo llega a tu conocimiento? Porque, digamos, vos entrás, digamos, sabías que La Bella y la Bestia era una adaptación de Disney, digo, en algún momento que Drácula, digamos, era el gran musical argentino que marcó toda una época, se hizo un montón de veces, lo hacen un montón de compañías también como así, no profesionales, como para probar cuadros y demás. ¿Cuándo llega, por ejemplo, Lloyd Webber a tu vida? ¿Cuándo te das cuenta que hay una tradición, hay un tipo que es como el rey Midas del musical, o esos grandes nombres? ¿Cuándo viene todo eso? Bueno,
el gran disparador fue Drácula, justamente, y yo soy de una ciudad chica. Sí. Entonces, en Villa no había nada de material de musicales. Yo grababa, le pedí a mi papá que me compre un grabador de periodista para grabar con cassette las funciones a las que iba. Unos bootlegs hacía, una pirata. Vos hacías como una pirata. Del aire grababa. Espectacular. Sí, después se escuchaba los cassettes, todos con fritura, pero bueno, no importa. No. Cuestión que buscando información, yo me anoté a un club de fans, porque en esa época ya los clubes de fans, de Yahoo, y no me acuerdo cómo se llamaba el club de fans ahora. Pero bueno, entré en contacto con muchas chicas de Rosario y de Buenos Aires, y una me recomendó ir a un lugar llamado Sombrero de Copa, que casualmente estaba cerca de mi casa acá en Buenos Aires, de la casa de mi hermano. Y bueno, mi mamá me llevó en un lugar chiquito por Esmeralda, creo, o Maipú. Un local chiquito de una señora, Mónica, fanática mal de los musicales. O sea, si a mí me gustaban, lo de ella era un despelote. Me encantaban los musicales, era un local chiquito que estaba lleno de pósters de distintos musicales, todos de Broadway, y yo fui ahí buscando alguna grabación de Drácula. ¿Qué pasó? A Mónica mucho no le gustaba, no le gusta, Pepe Cibrián. No, claro, Drácula, ella era una purista, Mónica me imagino que era como West Side Story, Mónica, vieja escuela, como, claro, como... Claro, a ella no le gustaba Cibrián, te lo dejaba muy en claro. Y ella me vio chiquita, digamos, y me dijo, mira, yo te voy a dar 2 cosas para que vos te lleves, en VHS era todavía, te voy a dejar estas 2 cosas para que vos te lleves y vas a ver lo que es un verdadero musical. Bueno. Y fue como, y me dijo, y eso que el que te estoy dando no está con el mejor protagonista. Me dio Jekyll and Hyde con David Hasselhoff, el del auto fantástico. Con David Hasselhoff, y me dio un especial que se llama Hey Mr. Producer, que grabaron en Londres, creo, para Cameron Mackintosh. Ajá. Que eran distintos, los cuadros más icónicos de todas las producciones musicales que hizo Cameron. ¿Vos qué edad tenías en ese momento que te dan ese material totalmente en inglés, obviamente no subtitulado? Digo, era todo pura pasión, porque tu capacidad de comprensión, le ponías todo, me imagino, toda el alma, pero es como, podías lo que podías. Digo, ¿qué edad tenías en ese momento? 12 años. No, claro. 12, 13 años. Aparte una paria total, porque no puedes ir, ¿a qué? No vas a invitar a una amiga, digo, ¿a quién vas a invitar para que te acompañe a eso? Como, vení, tenemos que ver esto. Sí, igualmente en esto mi gran compañera fue mi mamá. Muy bien. Y después mis amigas me acompañaban a ver musicales, o sea, me acompañaron a ver Las Mil y una Noches, Dorian Gray, qué sé yo, y me acompañaban porque eran buenas amigas y era la salida, y después yo retribuía. Por ejemplo, con mi mejor amiga fuimos a ver, creo que fue el Jorobado de París, y después ella me invitó a un concierto de Rata Blanca. Era como hoy por ti, mañana por mí, claro. Tal cual, tal cual. Y bueno, vi estos 2 videos que me pasó Mónica y aluciné con Jekyll and Hyde, y con Jekyll and Hyde me di cuenta que si vos tenés plata puedes hacer lo que quieras, porque la producción esa la había producido David Hasselhoff, sí, claro. Él obviamente, yo lo produzco, yo lo protagonizo, y aunque después cuando entras al mundo Jekyll and Hyde te das cuenta de que claramente él no fue el mejor Jekyll, pero bueno, cuando vos lo único que viste es un tipo de musical, porque los musicales que hace Pepe tienen una cierta estética, una cierta... la música es de determinada manera, por Ángel Mahler, ¿no? Claro. Cuando ves algo distinto, obviamente que te vuela la cabeza. Y yo vi Jekyll and Hyde, y después de eso vi Mr. Producer, con cuadros icónicos de lo que se te ocurra. Y nada, a mí me voló la cabeza. Y en ese Hey Mr. Producer estaba El Fantasma de la Ópera. Claro. Entonces que ahí... había un cuadro adentro de Hey Mr. ¿Cuál era? Music of the Night. ¿Qué estaba?
Estaba The Phantom of the Opera enganchado con Music of the Night, claro. Lo típico. Y yo aluciné, dame monstruos era. Y nada, me fui a la librería a una de las librerías de Villa y pedí El Fantasma de la Ópera. Entonces leí el libro, me encantó. Entré a internet porque por suerte existía y me metí a un club de fans de El Fantasma de la Ópera en México, porque allá se estaba haciendo el musical. Y bueno, y me metí ahí y conocí a un montón de mexicanos súper buena onda y primero lo conocí en español, a El Fantasma de la Ópera, y después me metí a la versión en inglés, que es, bueno, la original y todas las que vinieron después. Y nada, a mí cuando me gusta algo, como voy a fondo, entonces de pronto tenía El Fantasma de la Ópera México, El Fantasma de la Ópera de, no sé, de Hungría, de China, de lo que se te ocurra, porque nada, buscaba y gracias a Fans México, que es este club de fans, me enteré que existía YouTube. Yo no sabía que existía YouTube, entonces ahí empecé a encontrar un montón de videos, un montón de material y nada, era mi entretenimiento de las tardes. Viste que hay algo que pasa con la comedia musical, porque repasando esta historia que contás de cómo El Fantasma de la Ópera te lleva al libro de Gastón Leroux, entonces uno lee La Cámara de los Suplicios y entonces la historia y en qué momento pasa, o de repente te das cuenta que un musical en realidad es la versión de una película que a su vez es una remake de otra cosa. Digo, el caso de Sweet Charity, ¿no? El caso de la película de Fellini, La Estrada, o el caso de La Tiendita del Horror y la película de Corman, y que Howard Ashman y Alan Menken son los que hicieron la música de Aladdin, y entonces empezás a atar cabos, y de repente parece que hay una cuestión, ¿no? Hairspray, John Waters, la versión del musical y la versión de la película no musical de Waters. Digo, de repente hay unos vasos comunicantes que uno entrando porque le gustó una cosa termina, siempre hay un mundo atrás, y intérpretes que se repiten, compositores, digo, no sé si te da esa sensación de que es todo como una red que parece no tener fin a veces. Sí, tal cual, es que es como un ovillo y una vez que tirás del primer hilito te encontrás con todo un mundo. Yo siempre digo que para mí los musicales fueron mis grandes maestros, porque yo aprendí tantas cosas a través de los musicales. Sí, claro. Aprendí desde palabras. Imagínate que yo con 11 años, que iba a saber lo que era una entelequia, por ejemplo. Sí, claro. En la obertura de Drácula, mejoré muchísimo mi inglés, porque yo estaba estudiando en un instituto, pero no tenía tanto acercamiento con los musicales, nada, mejoré muchísimo el idioma, otros idiomas también, yo voy a una escuela italiana, entonces también los musicales italianos me llamaban la atención. Después, bueno, descubrí que en Francia, que en París se hacen mega musicales también y no todo el mundo los conoce, entonces como entré a descubrir un montón de cosas gracias a los musicales que, nada, a mí me encanta. Yo nunca pude mantener oculto mi fanatismo, la verdad es que todas las personas que me conocen te pueden decir que amo los musicales, que me encantan los musicales, que hubo una época en la que me había enojado un poco, pero porque justo entré a trabajar, a donde sigo trabajando ahora, y tuve que dejar la parte de comedia musical, pero bueno, después me reconcilié. Y bueno, los musicales, yo creo que si vos vas más allá de lo que es el fenómeno High School Musical, le digo yo, es un gran mundo que te enseña un montón de cosas, porque de un musical, como vos decís, vas a un libro, de ese libro una película, de esa película otra película, y así, y podés ir para atrás. Del Fantasma de la Ópera, sin ir más lejos, tenés una remake de terror, tenés una película de terror de los 40, tenés otra que es tipo un terror erótico, no me acuerdo cómo era. Tenés infinidad de cosas partiendo de una historia que bueno, llevó a que el imaginario se amplía un montón. Bueno, también Cabaret está la novela también, Cabaret está la película de Fossi, la película de Fossi tiene canciones que no están en la obra de teatro original, ¿no? Entonces la película añade Maybe This Time no está en la versión original y es el tema, quizás de los temas más icónicos de Liza Minnelli. Yo cuando tenía 17 años, esto quizás te dé un poco de envidia, quizá no, cero,
volví, pero bueno, vos viste Wicked, yo no vi nunca Wicked. Cuando terminé de viaje egresados en el 93, vi a Liza Minnelli en Luna Park, en un show donde cantó Maybe This Time, donde cantó Cabaret, donde cantó Over the Rainbow, donde cantó, digamos, está la lista por ahí si uno pone, y fuimos con mi amiga Inés. Ahora, yo imagínate lo que era un chico de 17 años con la entrada para Liza Minnelli cuando a los 17 años la gente estaba yendo a ver Ataque 77 con los Ramones, ¿no? Los Ramones con Ataque 77 de soporte. No fui a ver a los Ramones nunca, fui a ver a Liza Minnelli cuando tenía 17 años. Y había algo que este sentimiento por ahí te pasó una vez, que es por ello soy más viejo, no existía internet, había musicales. Yo lo primero que me compré de Lloyd Webber fue un compilado, que es muy famoso, que tiene como hits de varias de sus obras, ¿sí? Y que tiene, de hecho en la portada, tiene el logo de Jesucristo, el logo de Cats, el logo de Starlight Express, y era como, bueno, listo. Evita, mi tío tenía el vinilo, que empieza con la frase en castellano de la muerte de Eva, que es terrible. Ubicaba Evita, ubicaba Cats, y por Cats me doy cuenta que hay una serie de poemas de T.S. Eliot, de donde sale la historia de Cats. Ahora, Starlight Express no tenía idea qué era. No, que son chabones haciendo de tren, me decían, porque trataba de, por un solo tema, que era el tema principal, deducir a qué podía corresponder. Y eran cosas que no tengo idea, ¿entendés? Que era como no tengo una imagen en mi cabeza. Y con Cats, cuando me compro el CD doble de Cats, el famoso, el primer registro del teatro, me doy cuenta, además de que utilizaron muchas veces melodía para la tele, veo las fotos por primera vez de cómo eran los gatos esos. Porque no sabía de qué trataba, y alguno que la había visto me decía, no trata de nada, son unos gatos en un callejón. Y a mí me encantaban las canciones y no podía, o sea, me daba cuenta que, bueno, hay un tema de un gato, un tema de otro gato, un tema de otro gato, debe ser que cada uno canta su tema. Y cuando vi la película ahora, me pasó algo que por un lado no me gustó, escribí una pequeña boludez en Facebook, el maltrato que tuvo la película me pareció excesivo. Como que la gente descubría que había unos gatos que cantaban, pero eso es viejísimo, decía, pero loco, Cats es eso, unos gatos que cantan, no entiendo, no sabían que era así. Y después me reía de las escalas que a veces se correspondían, a veces no sabe qué tamaño tienen los gatos, pero bueno, algunas cosas, por ahí todo lo de los piratas, algunas cosas, sin embargo me la voy a comprar en Blu-ray cuando salga, y disfruté de ver las canciones esas, por lo menos cantadas en el cine. ¿Te pasó de que alguna obra no tuviste idea mucho tiempo cómo era o de qué trataba? Sí, me pasó, no... Bueno, te pasó con Wicked. Me pasó con Wicked. Igual con Wicked, si vos le prestás atención a las canciones, más o menos te va llevando. Pero sí me pasó con otros musicales. Por ejemplo, el musical Once. Sí. Basado en la película. Claro, pero yo no había visto la película, no la encontraba por ningún lado. Entonces, para mí, Once, que las canciones no describen mucho la acción de lo que está pasando. No. Para mí, Once fue como un gran misterio. Y otro que me daba mucha intriga. Le queremos decir a la gente que Once, el autor de Once, hizo Sing Street. Es un genio que hizo 2 grandes películas, pero Once la hizo con nada. Once básicamente es la historia de artista callejero, digamos, que cantan sus canciones, por eso acá ella dice que no tenía idea de qué, porque son canciones de autor, no son canciones narrativas, no es que como pasa en Wicked, donde de hecho los personajes dialogan y cuentan lo que piensan y sienten. Esto es más temas genéricos de amor, entonces no hay manera de darse cuenta de qué va Once escuchando los temas. Claro, y otra cosa que tampoco entendía era We Will Rock You. Ajá. El musical de Queen, no entendía cómo estaba hecha la historia, y tampoco nunca había investigado demasiado, pero escuchando el CD no llegaba a captar bien cómo era la historia. Lo pude ver, lo enganché justo un mes antes de que cierre en Londres, y la verdad es que, ay Dios, qué gran musical. La verdad es que se hizo un trabajo enorme ahí para adaptar las canciones, para que tenga todo un hilo narrativo. De pronto al final del musical lloras como un demonio, porque nada, todo te lleva a reflexionar sobre Freddie, sobre Queen, sobre la vida hoy en día, cómo las máquinas en un futuro distópico nos pueden llegar a destruir o a manejar o a lo que sea.
y termina como un gran concierto de rock. Entonces es un musical muy divertido del que yo no tenía ni idea de qué se podía llegar a tratar. Y me sigue pasando a veces con algunos musicales. Sé que hay un musical de Rod Stewart que me da mucha intriga, pero nunca pude ver más que pequeños clips, entonces no sé bien cómo es la narrativa del musical. De todas formas, yo creo que Internet fue un gran amigo y sigue siendo un gran amigo, porque, bueno, lo que a vos te pasaba de no entender cómo se desarrollaban las historias de esos musicales, a mí me salvó la cordura, digamos, porque imagínate que me gusten los musicales en una ciudad chica donde nadie tenía idea de lo que eran los musicales. A mí me permitió conocer y contactarme a gente que también le gustaba lo mismo, porque también pasa que cuando sos chico, y sobre todo cuando estás entrando a la adolescencia, vos querés pertenecer. Y yo no podía pertenecer a ningún grupo que me identifique en una ciudad donde no se hablaba de musicales, donde creo que la mayoría de mis amigos conocen quién era Julio Boca gracias a mí, que hablaba de él todo el tiempo, pero y he tenido un grupo humano alrededor muy bueno, que nunca me juzgaron mal. Digo, mis amigas me acompañaban a ver musicales, mis compañeros de escuela se reían de que me gustaba Julio Boca, pero era como, bueno, le gusta, listo, que sea feliz. No tuve ese bullying, digamos, de, ay, mirá, le gusta lo raro. Pero sí creo que también eso me pasó porque yo no le ponía mucho el foco a lo que opinara mis compañeros, porque tenía mi propio grupo con el que podía hablar. Gracias a estos fans club que te digo que estaban en Yahoo, me podía contactar con gente y además tuve la confianza de mi familia de decir, bueno, entras a internet y ¿con quién hablas? No, o sea, nunca tuve a gente atrás, nunca mi mamá revisó mis correos electrónicos ni nada. Y sin embargo era un ambiente súper sano, porque yo me contactaba con gente de México, claro, que tenía, ponele, 13 años y todos partían de 25 para arriba. claro. En esa época también estaba Il Divo, me acuerdo, y me metí también en un club de fans, y gracias a ese club de fans conocí a una de mis amigas que después me presentó la carrera que yo hice. O sea, me permitió poder conocer un mundo aparte, y yo vine a Buenos Aires teniendo ya amigas gracias a internet, amigas que hablaban el mismo código que yo. Y por ejemplo, películas en DVD, musicales, hay un mítico registro de Cats en el teatro, que lo hicieron especialmente. Yo lo tengo en Blu-ray ahora porque salió no sé qué aniversario, lo terminaron editando con algunos extras, con algunos, digamos, comentarios y demás. Pero, por ejemplo, en un momento estaba Chorus Line, estaba La Tiendita del Horror. Digo, había posibilidad de acceder a DVDs o VHS de o películas de musicales o algo, o That's Entertainment, o algunas viñetas de musicales, o películas clásicas de Hollywood. ¿Cómo te llevabas con eso? Bueno, yo entré al mundo de las películas clásicas recién tipo 17, 18 años cuando me vine a vivir acá. Ajá. Porque yo empecé a estudiar teatro musical en una academia que se llama Actanart. Y ahí teníamos historia del teatro musical con esta señora Mónica que te contaba de Sombrero de Copa. Mónica, entonces, la fundamentalista de Broadway. Sí. Entonces, gracias a ella empecé a ver películas de Fred Astaire, de Gene Kelly, y empecé a entrar como a lo clásico. Claro. Ahora, mucha película antes yo no tenía, porque al videoclub de Villa llegaban las películas más famosas, no llegaba tanto musical, pero porque nadie los alquilaba tampoco. Entonces, creo que habré visto, no sé, sí, Cats la vi. Me acuerdo que prácticamente les rayé el disco de, ¿cómo es que se llama? De Lord of the Dance, que claro, es una compañía que hacen Irish Tap. Sí, han venido a la Argentina, estuvieron en la Argentina, sí, claro. Sí. Pero después no mucho más, pero porque ya te digo, no los alquilaban, entonces no llegaban. Pero cuando ves esos clásicos a los 17 años, ¿cuál fue el que más te gustó? Digo, de esa tanda de bueno, estoy viendo los Tótems. Cantando bajo la lluvia es mi favorito. Una locura. ¿Y qué cuadro de Cantando bajo la lluvia? Ay, a mí me gusta Good Morning. Ah, muy bien. Muy lindo. Me encanta, y después de Un Americano en París me gusta mucho toda la secuencia final. Que en Cantando bajo la lluvia
hay uno que es una locura, que es el de Sillariz. En el medio, Sí. claro, hay uno que es una locura, porque es medio como que la película pierde el corpus narrativo de la historia de ellos tres, o la historia en tal caso de amor de ellos dos, pero digo, y de repente tenés ese cuadrazo musical terrible, medio abstracto, medio como, bueno, vamos a mostrarla a ella, así, Yariz, listo, que es una locura. Sí, pero es que igualmente vos ves el todo y a mí al menos no me chocó, al contrario, me parece una gran película, de hecho... No, se la banca hoy, que es increíble el ritmo que tiene. Pero hace unos años en el Malva la dieron en cine y la fui a ver y verla en pantalla grande fue como Una wow. locura. Perdón, y una pregunta para ver, yo creo que Mónica, igual no sé qué vas a contestar, ¿Gene Kelly o Fred Astaire? Gene Kelly. Ah, muy bien, yo también. Gene Kelly. Yo creo que Mónica nos mataría, porque es medio Cristiano Ronaldo y Messi. Estamos preguntando algo que es... No, igual te digo que a ella le gustaba mucho. A mí lo que me pasa con Fred Astaire es que es Fred como Astaire, muy Fred Astaire, claro, Fred Astaire vuela en el aire y Gene Kelly Sí. es como más callejero, por así decirlo. Es más, es que son dos energías totalmente distintas. Mientras Fred Astaire es todo angelado y es etéreo, Gene Kelly es pura tierra y fuerza. O sea, él está anclado en el piso. Vos lo ves que salta y cae majestuosamente. Y no te digo que Fred Astaire no haga lo mismo, pero vos es más otro ritmo de danza. Incluso cuando baila rápido, digamos, tiene otra forma, otra elegancia, y no es que Gene Kelly no sea elegante, pero tiene otra forma de bailar. Sí, Gene Kelly es como si fuera una cosa más, es como Julio Sosa o Gardel, para que se entienda la traducción, donde Julio Sosa obviamente sería Gene Kelly y Gardel Fred Astaire, digo, es como, bueno, uno tiene como una cosa así medio, aparte de actitud, es más comediante también Gene Kelly, Sí. y es mejor director, digo, es director, es un artista integral impresionante, digamos, las coreografías son de Gene Kelly, todas las de Cantando Bajo la Lluvia, es una locura lo que hace. Sí. Y los dos han sido intensos a su manera, ¿no? Trabajar con alguno de los dos, me imagino que no habrá sido nada fácil para la gente que trabajaba con ellos, porque eran dos obsesivos de la perfección coreográfica y creo que, bueno, así salen los productos que salieron, ¿no? Sí, y West Side Story, por ejemplo. Me gusta mucho, pero no es mi favorita. Vos decís No. que con la versión de Spielberg que saldrá a fin de año no vas a llorar en el cine. Probablemente sí. No, es que yo lloro con todo, a mí me emociona todo. Pero digo, si vos me das, no sé, West Side Story o, no sé, El Fantasma de la Ópera, me quedo con El Fantasma de la Ópera. Bien. Experiencias en cine con el musical. Cuando se han estrenado musicales en cine de todo tipo. Desde The Great Showman hasta, no sé, Los Miserables en cine. Digo, ¿recordás alguna función en particular? Porque hay que decir que si uno iba a ver Los Miserables un domingo a la tarde, como se estrenó acá en invierno, o un día gris, y era casi, no te digo cómo ir al teatro, pero el público que aparecía era bastante particular. Familias enteras, mamás con sus hijas o con sus hijos. Digo, aparecía otro público extra cinematográfico. No sé si me entendés. Eso uno lo siente cuando va a ver un musical al cine, aunque sea el cine de siempre. Sí, te das cuenta además porque, bueno, yo no he visto muchos musicales en el cine, pero sí te das cuenta cuando es un musical con un tipo de hype, como por ejemplo La La Land, y cuando es un musical que es más de nicho, como Los Miserables. Claro. A ver Los Miserables no va tanta gente que no sea del palo, me parece, No, pero claro. porque también es un musical bastante denso. Sí. Son 2 horas y media de gente llorando todo el tiempo y no se la banca cualquiera. En cambio, Ni un La La segundo de Land... felicidad. Ni un segundo de felicidad, no. No. Nah. Y cuando crees que vas a salir, ¡pum!, cachetazo. Sí, claro, de hecho después de One Day More viene On My Own, creo. Porque de hecho, claro, es como... No, es que Los Miserables, digo, no seas suicida y escuches eso, Sí, claro, porque ya claro. está. Sí. En cambio, La La Land, por ejemplo, el gancho era que tenías a 2 protagonistas jovencitos y famosos. Para mí La La Land no es un musical, por Muy ejemplo. bien. Bueno, un purista de musical, Mónica en este caso te apoyaría. No, claro, Sí. es un híbrido La La Land. De hecho, abandona
La La Land abandona las canciones en un momento de la película, ya no se canta más. Sí, es que, a ver, La La Land lo que tiene, que la re bastardearon en cierta forma, por decir, ay, es un musical, o no la voy a ver porque es un musical, qué sé yo. Es como, no es un musical, es una película que tiene canciones, y las canciones aportan al hilo narrativo, pero si le sacás las canciones, la historia es la misma. Sí, claro. O sea, no, Sí. un musical no es eso. O sea, un musical no puede vivir sin las canciones. Y La La Land es una película que casualmente tiene canciones, y sí, fue un gran homenaje al cine de los 50, por cómo está filmada y todo lo que quieras, pero no es un musical. Dejemos de decir que La La Land es un musical, porque no es un musical. ¿Qué te pasa qué te pasó con el Rocky Horror Show? Ay, a mí me da mucha gracia. Yo vi la película también, habré tenido, no sé, 16 años, y era todo muy extraño. No, es una película, para ver a los 16 años, una película muy avanzada en muchos temas, una película cuya la obra, la comedia, tiene una filosofía o ideas del mundo que son espectaculares. Digo, el personaje de Frankfurter es un personaje, primero, muy complicado de hacer para el actor que lo tenga que hacer, porque Tim Curry, que lo hacía en teatro ya, que es uno de los pocos que dio el salto de hacerlo en Londres a hacerlo en la película, y hay muchos que están cambiados, es infernal la actuación que hace. Digo, es muy difícil hacer ese personaje. Te vuela la cabeza. Yo la vi, pero porque habrá sido una de las pocas películas que estaban para alquilar en el videoclub. Sí. Y la vimos con unas amigas que querían ver algo de terror y clasificaron esta película como terror. Terminó nada más viendo lejos. Un científico loco hacerse un chongo rubio que hace fierro. Terminamos viendo eso. Claro. Y bueno, vimos la película y fue como, ¿viste cuando no entendés nada pero te encanta? Sí, claro, así. Sí, claro. Para mí Rocky es un cúmulo de cosas que me costó y me llevó tiempo entender, pero que me fascinó. La música, como toda esa gente que yo conocía, porque Susan Sarandon, por ejemplo, yo ya la tenía de grande, digamos, y ahí la veía re jovencita. Preciosa. Sí, y Tim Curry, que por ejemplo, él había sido el payaso asesino, que cuando yo cumplí 10 hice un pijama party y mi papá alquiló esa película. Pennywise. Entonces, es el Botones, el conserje de Mi Pobre Angelito 2 también. También, claro. Pero bueno, yo lo tenía muy fresco de Pennywise, It. claro. Y de pronto verlo así, era como, ¿what? Encima el personaje de Frankenfurter te pone en un brete tremendo, porque vos decís, ¿cómo me puede parecer atractivo un hombre con tacos y vestido como claro, si fuera una niña? Medias redes, sí. Claro, y decís, ¿cómo me puede parecer atractivo esto? Y sin embargo o sea, vos lo ves y te parece lindo, o sea, claro. Y sos hombre y te va a gustar, y sos mujer y te va a gustar, y provoca tantas cosas que decís, qué extraño, no estoy entendiendo qué está pasando, pero me gusta mucho lo que estoy viendo. No, por supuesto, es un personaje que seduce a hombres, a mujeres, que tiene una actitud que tiene, por eso decía que es muy difícil de actuar. Roberto Peloni realmente en la última versión teatral lo hizo muy bien. Jean-Pierre Noir en los 90, claro, es parecido a Tim Curry joven. Jean-Pierre Noir lo hizo muy bien también, y es un personaje Frankfurter que Frankenfurter no es ni, o sea, es una persona delicada, es una persona ruda, es una persona que tenés miedo que te caiga a piña, es una persona que te puede dar un beso, es tierno, de repente tiene sus ataques, es un personaje muy complejo de rango. Sí, definitivamente sí, creo que es un gran personaje para posicionar a un actor. Si un actor se puede bancar a hacer ese personaje, yo creo que se puede bancar cualquier cosa, por todo lo que implica, ¿no? Porque vos ves un musical como, no sé, Miserables, ponele. Sí. Que tenés a Jean Valjean que está sufriendo desde que empieza hasta que termina la obra. Sí. Pero bueno, no tiene un matiz actoral muy desafiante. Digo, es una persona que sufre y se ancla en eso, y es valiente,
es resiliente, sale adelante, todo, pero nunca tiene un momento de ciclotimia, de decir, nunca lo vas a ver bailando, ¿entendés? No, claro, no, por supuesto. Frankenfurter es como que te agarra de la mano y te sacude, sí. Y el personaje mismo pasa desde un ingreso como Sweet Transvestite, que es una locura, a una tremenda balada que te parte el alma, sí, casi al final de la película. Sí. Entonces, todo eso es como también el MC de Cabaret. Sí. Yo no vi esta versión con Maika Migorena, no la había. Muy linda. Yo había visto la anterior con Alejandro Packer y la verdad es que si ese papel yo creo que es consagrable si lo hacen bien. Porque también, o sea, el personaje surfea por un montón de situaciones y de pronto lo ves súper arriba y después lo ves abrir el corazón para que la gente sufra con él. Entonces es como... Son personajes que son muy lindos. Es una locura igual, también viste como cuando uno ve la versión teatral de un musical que ha visto mucho, el caso de Rocky, y por ejemplo te empezás a dar cuenta que generalmente cuando se compran los derechos o está en la apuesta que el que hace tal personaje haga tal otro, digo, Magenta, la que hace de Magenta es la chocolatinera generalmente, y eso pasa en el teatro nada más. Sí. Y en la película lo que terminó sucediendo es de que Patricia Neal hace de Magenta y también es la Boca que vemos al principio. Si bien el que canta es Richard O'Brien, la versión de Science Fiction Double Feature, la Boca es la de ella. O sea, sí. Entonces de alguna manera, si bien no tienen el personaje de los chocolatines, que debería ser la que cante el tema y que abre la comedia, acá cuando lo hacía Melania Lenoir hacía de la chocolatinera y después hacía de Magenta en la obra, que es espectacular. Digo, empezar a darse cuenta, o que el que hace del doctor Everett Scott es generalmente el que hace de Eddie. Y generalmente el mismo actor tiene que hacer los dos personajes. O en La tiendita del horror también había algo así. El que hacía el cliente casual era después el que tenía que hacer, no me acuerdo qué otro personaje, para reutilizar los actores. Ahora, sí. Darse cuenta que eso se mantiene, o son como el canon de cada obra, es espectacular, esas pequeñas diferencias, ¿viste? Sí, es que además lo estás esperando. Estás esperando a ver cómo hace la parte actoral, digo, es muy desafiante hacer un personaje, imagínate tener que hacer dos. Es muy, muy lindo darte cuenta de esas cosas. Es como, estoy entrando en el código. Pero escúchame, cuando lo conocí a Ferdente, que vino a hacer una nota en Vorterix, donde yo trabajaba, estuve hablándole de Lynn Larkin, todo el puto fuera del aire, como yo estaba loco con Hairspray. La había visto 6 veces en el cine, lo había visto a él en teatro hacerlo, y le decía que él haciendo de Link mataba al otro chabón. A Zac Efron, le decía, Zac Efron no es nadie. Le digo, tu versión de Link es mucho mejor que la del otro. Porque aparte también, ves las diferencias, yo tengo el disco del teatro de Hairspray y el disco del cine, hay canciones que no están, I'm a Big Girl Now no está en la película, y la versión de Good Morning Baltimore lenta que canta ella cuando está en la cárcel, tampoco está en la película, que es un temazo porque es como la versión melanco. Y digo, no lo puedo creer. Después terminé conociendo a John Waters y le seguí hablando de Hairspray. ¿Entendés? Como le hice una nota a John Waters, no lo podía creer. Decía, tengo a este chabón enfrente y en lo único que pienso es en Hairspray. Y con mi amigo el cinéfilo 6 veces vimos Hairspray en el cine. De hecho, le escribí a Nikki Blonsky. Sabía que ella era vendedora de helados y que la descubrieron así. Sabía que la estaba haciendo en Los Ángeles. Porque en una de las dos compañías, en la de Los Ángeles, ella todavía lo hacía en teatro cuando hicieron la película. No sabía eso. Sí. Tiene cuadros que son increíbles también. Sí, y todo el concepto de Hairspray es muy... También, es muy digamos, medio presagio, porque cuando Hairspray salió con eso, en realidad hay que pensar que está basado ya en un guión de Waters, que es muy similar, pero todo lo que trata Hairspray también se anticipó un montón, ¿no? Sí. Y a mí lo que me pasa con los musicales y las remakes y las cosas que se están haciendo ahora hay como una moda de llevar al vivo a los musicales. Por ejemplo, está La novicia rebelde, filmada en vivo por NBS, creo. Están filmando como si fuera en teatro, pero los musicales
en vivo para la televisión. Y ahora están haciendo un montón de esas cosas. Hicieron Gris, hicieron La novicia rebelde, creo que tienen ganas de hacer La sirenita así, no van a hacer, pero bueno. Bueno, Gris, el tema que más me gusta de Gris, yo tenía el disco rosa del teatro, ¿lo ubicás? El disco rosa, digamos, bueno, el disco rosa tiene Those Magic Changes, que es el tema que más me gusta, que no está en la película, que lo canta como el Virgo de la banda de Danny Zuko. O sea, es el tema que canta el Virgo. Digo, ese tema que es el más lindo del disco teatral no está en o las versiones, digo, Fiebre de Sábado por la Noche. Cuando voy a ver Fiebre de Sábado por la Noche, la versión de Tragedy o la versión de If I Can Have You es mucho mejor la del teatro que la versión... Annette canta If I Can Have You, digamos, no como lo cantan en la película, y decís, se me caían las lágrimas, ¿me entendés? Digo, esto es mucho mejor que cuando uno lo ve en la película. Es que yo tengo ese problema con los musicales. A mí lo que me ayudó mucho a entender esta dinámica fue High School Musical en su momento, porque fue como el musical de mi generación que rompió todo y que de pronto todo el mundo quiso ir a estudiar teatro musical. Pero me pasa que a mí el musical me gusta en vivo. No, me gusta ver las películas, pero si puedo elegir ver el musical, siempre lo voy a preferir. Porque la película no deja de ser algo que está programado y que sale mal una escena y la pueden volver a hacer. En cambio, el vivo es ese error que te das cuenta que en la función anterior no pasaba y ahí está, y que lo hace mucho más rico. Pero cuando cantan todos, cuando uno ve un montón de gente cantando en vivo, sí, es muy poderoso, muy poderoso. Sí, e incluso cuando ves a uno solo, yo creo que no tiene el mismo impacto ver, no sé, On My Own en el cine, que vos sabés que de pronto tenés a esa chica que atrás tiene un camarógrafo. Sí, claro, claro. A verla en el escenario, que está completamente sola, sola en un escenario enorme, parada enfrente de 500 personas. Sí. Es como, es otra magia. A mí el musical me gusta más el vivo, digamos. Las películas me parece que están buenas, sobre todo cuando no tenés mucho acceso para ver musical en vivo, o ahora que ya hay muy pocos musicales en cartel, acá en Argentina, entonces como que se te dificulta un poco eso, pero a mí me gusta el vivo. O sea, ver un musical, creo que un musical en teatro, digamos, tiene una magia que no hay director de cine, no hay cámara que pueda transmitir eso que te pasa en el vivo. Bueno, a mí me pasó de pequeño, por eso yo creo que hay algo, yo quedo enganchado en el musical, porque mi tío, que fue actor un montón de años, fue actor de comedia musical cuando empezó. Había una obra muy popular a finales de los 70, a principios de los 80 en Argentina, que era El diluvio que viene, que es una obra de teatro italiana, que se ha hecho muchísimo en España, en México, y realmente yo la vi muchas veces, y él era uno de los protagonistas, pues son 4 protagonistas básicamente, y en el entreacto, esto pasó un par de veces en los estrenos, mi abuela me agarraba, me llevaba al camarín a saludarlo, y teníamos que pasar por el escenario. Y el escenario del diluvio que viene, quien la haya visto alguna vez sabe que es una estructura, es como una calecita gigante, es un escenario circular, estructural, impresionante. Construyen el Arca de Noé básicamente en el escenario, en un momento. Digo, es una locura lo que pasa. Y yo atravesaba eso, caminaba en el escenario, veía el telón bajo, escuchaba a la gente del otro lado, entendía la lógica de los camarines, y eso me llegó antes que el cine. Yo hago películas, estudié cine, es mi gran pasión, es mi trabajo de lo que doy clase, pero la comedia musical es como que fue lo primero que me llegó de algo mágico o que tuviera que ver con el mundo, digo, y no hay manera de que nada, digamos, me impacte más que eso, porque me pasa un poco lo que te pasó, que vos contabas de los 8 años viendo La Bella y la Bestia. Es muy difícil adquirir algo después, es como lo que te llegó primero. Para uno debe haber sido ir a la cancha, para otro debe haber sido, no sé, pescar. Bueno, yo tengo eso, y eso te queda como en la piel, es como en unos nervios extraños, ¿no? Una emoción extraña. Quiero que me hagas una versión un poco más extendida de Wicked, digamos, porque
invitamos a que escuchen el capitulazo de Broadway Trip, que en Spotify lo pueden encontrar. Vamos igual después a volver a recordarlo. Ahí hay un capítulo donde habla Yeleni, habla otra gente de Wicked. Wicked te llega el CD, contás en un momento. ¿Por qué? Bueno, viste que te había contado que yo me había hecho fan de un club de fans del Divo. Sí. Bueno, y ahí conocí a una chica, unos 15 años mayor que yo, que ella viajaba un montón. Viajaba todo el tiempo y un año se fue a Nueva York de vacaciones y compró el CD y ella sabía que a mí me gustaban los musicales, entonces me lo trajo y me lo regaló. En una de esas juntas yo venía a veces una vez por mes con mi mamá que me traía para juntarnos con todas las fans del Divo. Una cosa tremenda. ¿Cuántas eran las fans del Divo? Y había como, no sé, 20 mujeres, 30 mujeres. ¿Y hay mucho material para intercambiar en una juntada del Divo? Y era hablar un poco de, no solo del Divo, claro, sino cosas afines. Era como... Sí, era la excusa también de las mujeres para juntarse y chusmear, digamos, claro, porque con gente que no ves habitualmente. Sí. Y bueno, esta chica, con ella nos hicimos muy amigas, que de hecho yo me he quedado en su casa y mis papás confiando en que ella no me iba a hacer nada, porque me quedé con ella para anotarme a la universidad, ella me presentó la carrera. Y bueno, en uno de esos intercambios me regaló el CD de Wicked. Y así fue que llegó a mi vida ese CD. Y bueno, fue también otro de los quiebres, digamos, porque cuando empezás a escuchar el CD de Wicked, no podés creer todo eso que estás escuchando. ¿Cuál fue el primer tema que te gustó mucho de todo el CD? Digamos, de la primera escuchada. ¿Qué recordás que te llamó la atención? Ay, a mí me encantaba mucho Popular. ¿Y cuando viste Mika, la versión de Mika, qué te pasó? ¿La versión de qué? La versión de Mika de Popular, cuando grabó Mika. Ah, ¿sabés que no la escuché? No puede ser. No puede ser. Bueno, después te lo paso. Mika grabó Popular en el segundo disco de Mika. Bueno, de hecho hay una versión extendida de Wicked que tiene como 3-4 artistas haciendo versiones de un par de temas y está Mika haciendo Popular. Después te lo paso. Bien. Dale. Sí, no lo escuché. A mí Popular me gustaba mucho porque yo en esa época estudiaba canto, o sea, estudié canto mucho tiempo y tenía como una fascinación por los agudos y nada, la chica que hace de Glinda claro, en Wicked, Kristen Chenoweth, es un pajarito, entonces me encantaba escucharla a ella. Bueno, es un poco lo que pasa con Audrey en La Tiendita del Horror. Sí. Audrey, Ellen Greene es una cantante impresionante, pero hace todo el tiempo la voz de Audrey, que es una voz también como la de Glinda, medio afectada, y en momentos que tiene que pelar en Suddenly Seymour o en Skid Row, de repente canta y decís, esta canta en serio. Lo que pasa es que tiene que andar todo el tiempo como escondiendo la voz, haciendo el personaje, ¿no? Sí, y después, bueno... ahora yo creo que mi canción favorita es No Good Deed. Me encanta, me parece que es la gran oportunidad de Elphaba de salir, de querer romper todo, de decir, mira, me banqué tanto, viejo, déjenme de joder, si quieren que sea mala, voy a ser mala y se aguantan. Empieza tirándole spell en el tema todo, es un tema mala onda del comienzo, todo. Sí, pero es que además es un tema que también transita por distintos estados de Elphaba. Cuando la ves en vivo, vos ves que ella está desesperada porque ella quiere como salvar a la gente que quiere. Digo, tiene a Figuero, que no, Figuero es su pareja, digamos. Lo tiene a él que desapareció, que no sabe qué pasó, tiene a la hermana, es como que todo está mal y ella quiere recuperar un poco de eso, entonces empieza haciendo un hechizo para ver si puede recomponer un poco todo el desastre que fue pasando hasta ese momento. Y conforme va avanzando la canción, vos ves que ella se va calentando un poco más y enojando un poco más, hasta que al final explota y dice, bueno, no, en la versión mexicana es no hay bien sin castigo,
Y es un poco eso, ella dice, estoy tratando de hacer todo bien y al final me sale todo mal. Entonces, es un gran tema, que cuando estás medio bajón te levanta. Sí, es un tema de furia frente a la adversidad, digamos, como de tomar cartas en el asunto y dejar de ser, recibir como víctima, ¿no? Es un tema de revancha también. Claro, porque... Sí, te iba a decir, cuando fuiste a ver Wicked, que lo contás muy bien en el podcast de Ian, está toda la situación de la terrible emoción que estabas viviendo. Te voy a preguntar las cosas que no decís ahí, porque después que escuchen el podcast, mandemos a la gente a escucharlo. ¿Vos ya sabías que ibas a ver ese día la obra? ¿Obtenés tu ticket de una manera simple? ¿Con cuánto tiempo de antelación sabías qué día, a qué hora veías Wicked por primera vez en el teatro? Fue un poco no premeditado, porque yo tengo una amiga que trabajaba en lo que es front of house de la Polo Victoria, entonces no sabía si ella me iba a poder conseguir una entrada con descuento o no, entonces estaba jugando un poco con eso. Finalmente no pudo, entonces cuando en la etapa de mi viaje, al final yo me dejé los últimos días para ver teatro, nada más. Entonces fui a uno de estos lugares donde venden entradas más baratas y estaba todo agotado. Y me dijeron, anda al teatro. Y yo dije, no puede ser que yo estoy acá y no voy a poder ver Wicked, por el amor de Jesucristo, déjenme ver esta obra. Y bueno, mi amiga no me había podido conseguir entradas justamente porque estaba bastante lleno. Y fui al teatro y conseguí, porque no sé, tuve un Dios aparte, conseguí entradas para el día siguiente a la función de las 7:30, a la función de las 7:30. Tu ventaja era que eras vos sola, digamos, que eso por ahí ayuda. Sí, cuando querés ir solo es mucho más fácil conseguir entradas. Sí, claro. Y conseguí una entrada bastante buena ubicación, estaba arriba, yo no quería una entrada muy muy cara porque no sabía qué tanto me iba a gustar y además las entradas caras en Londres son caras en serio. Sí, claro. Entonces encontré una entrada que me cerraba por todos lados y una ubicación que la verdad es que fue bastante buena. Lo que tiene el Apollo Victoria es que es uno de los teatros más grandes de Londres. Generalmente los teatros en Londres son escenario grande y sala pequeña o mediana. En cambio, el Apollo Victoria y el Dominion Theatre, que era donde estaba We Will Rock You, son dos teatros muy grandes, o sea, el escenario gigante, el teatro en sí es grande. Para que nos demos una idea, en comparación al Gran Rex, ¿qué tamaño? Para que la gente se visualice algo. Y un poquito más grande que el Gran Rex. Pero estamos hablando de ese tipo de altura, de proporción, sí. Más o menos. Sí, como el Gran Rex, ponele. Un poco más alto, me parece. Pero, entrar ya a ese teatro, saber que iba a entrar a ese teatro, porque yo también conocía bastante de lo que era el Apollo Victoria por mi amiga, que sí, claro. Me había contado lo que era trabajar ahí, que todo era verde y demás. Y de pronto saber que iba el otro día, tampoco tenía mucho tiempo para pensar, porque yo estaba haciendo turismo en Londres y tenía un montón de cosas para ver todo el tiempo, entonces era como que compré la entrada, seguí mi vida de turista, al otro día sabía que iba a verlo, tenía que ajustar todo mi itinerario a llegar al teatro a tiempo, pero no tuve mucho tiempo para pensar como, hoy voy a ver Wicked y cambiará mi vida. Pero cuando llegó el momento de entrar al teatro y entregar el ticket y entrar a esa sala toda verde, porque es todo verde, vos no podés creer, yo creo que si pudieran hasta el papel higiénico lo pondrían verde, entrar ahí es como, estoy acá, o sea, esto es verdad, está pasando, sí. Y entrar a la sala y yo veía que entraba todo el mundo con una copita de alcohol. Allá es muy usual pedir el alcohol y llevarlo a la sala y después que te lo lleven al entreacto o reservarlo y buscarlo para el entreacto. Entonces yo estaba rodeada de parejas que estaban todos tomando algo y yo estaba temblando, tipo,
no puedo creer que estoy viendo esto, no puedo creer que estoy viendo esto. Y cuando empezó, bueno, te imaginarás, Sí. es como que... Llorar toda la obra. Sí, y cuando empezó se me piantaron varios lagrimones y bueno, en Defying Gravity me lloré la vida, que lloré tan fuerte que la gente que estaba al lado me miraba como, bueno, no es para tanto. Y es como, bueno, señora, si usted supiera todo lo que yo tuve que hacer para llegar acá, no se burlaría tanto. Y era muy mágico ver cómo los hombres de esas parejas llegaban con su vaso de cerveza y con cara de estoy viniendo porque me obligan, Dios. Y en el entreacto estaban todos mirando, concentrados, súper enganchados. Eso era fascinante en todas las obras, pero en Wicked generalmente hay mucha gente que va porque es Wicked y después vos ves cómo se enganchan con la obra y es fabuloso. Bueno, pero creo que tiene que ver con que tiene muy buenas canciones, son todas muy buenas. Como bien vos decís, son canciones narrativas que todas suponen una instancia nueva para la historia. Entonces todas son muy potentes, porque todas cuentan algo. No son canciones, bueno, de relleno o que toman un camino, viste, un atajo, una divergencia. Son todas al grano. Es como Uno no vio Wicked, pero escuchando, como vos decís, las canciones, se da cuenta de más o menos el recorrido emocional de los personajes, qué les pasa. Todas son sentencias, todo pasa algo todo el tiempo. Para ir cerrando, porque además de la experiencia Wicked, que invitamos de nuevo a Broadway Trip a que disfruten del gran podcast de Ian, que hay capítulos de Hamilton, capítulos de ¿qué más hay? ¿De qué otra obra? Me olvidé. Bueno, son como 5, lo van a disfrutar, pero bueno, entra, el último es el de Wicked, y vienen prontas en nuevas entregas. Tu propia Londres, ¿qué es Tu propia Londres? ¿Cómo empezó? La gente te tiene que seguir en Instagram, Tu propia Londres, @Tu propia Londres. ¿Qué es Tu propia Londres? Tu propia Londres es un sueño loco que empezó justamente cuando volví de Londres en el 2014. Yo fui porque me regalaron mis papás el viaje por haberme recibido. Y nada, no pensé que me iba a gustar tanto y volví alucinada y llorando todo el viaje como quiero volver. Entonces, nada, a partir de esa llegada acá, mucha gente me empezó a preguntar, che, Aya, porque yo fui y me quedé 1 mes y medio prácticamente. Y compañeros de trabajo, che, Aya, ¿qué hago en Londres? ¿Me voy a ir 4 días? ¿Me voy a ir 5 días? ¿Qué puedo hacer? Entonces empecé a asesorar, a decirles, mira, tendrías que ver esto y lo otro. Y dije, bueno, a mí me gusta, yo volví de Londres y me volví también una fanática. Como verás, me vuelvo fanática de cosas. Y empecé a investigar de la ciudad, me anoté a cuánto newsletter había. También allá, para poder acceder al Wi-Fi, vos tenés que dejar tu mail. Entonces, aunque no te adhieras a un newsletter, te va a llegar igual. Entonces empecé a prestar atención a todo lo que pasaba en la ciudad y me di cuenta que me gustaba mucho asesorar a la gente para hacer viajes, para que puedan disfrutar Londres. Lo que a mí nunca me gustó fue el viaje en lata, digamos, el ir a una agencia de viajes y que te digan día 1, tenés media hora para hacer esto, media hora para lo otro y correr para todos lados y eso nunca me gustó. Entonces dije, ¿de qué forma puedo yo ayudar a las personas para que viajen a Londres sabiendo qué es lo que van a ver y optimizando la plata? Porque Londres se maneja con libras esterlinas, entonces si vos no sabés qué vas a ver, es probable que termines pagando cosas carísimas en vez de optimizar la plata y el tiempo y aprovecharlo mejor y ver las cosas que realmente te interesan, porque si hay una persona que no le gusta la realeza británica, y la verdad es que no pagues para ir al Palacio de Kensington solamente porque te dicen que tenés que ir. Esto funciona más o menos así, entonces yo te digo, che, soy fan de Doctor Who, de Sherlock, me gusta Sherlock Holmes y tal, y vos me decís, bueno, esto y esto, o me copa la gastronomía, y vos me decís, bueno, entonces esto y esto. O sea, haces como una curaduría personalizada, asesorando de, che, te copan los museos, ¿qué tipo de museo? Bla, bla, bla. Como para que esos 4 o 5 días, una semana, sea, digamos, un tour que tiene que ver con cada uno de los pasajeros. Claro. Yo lo que lo enfoco es hacerlo personalizado, o sea, que me digan qué les gusta y qué no, porque a veces no te dicen
qué les gusta, pero sí te dicen que no les gusta, entonces obvias ir por esas partes. Sí, claro. Pero tratar de adaptar y decir, bueno, ¿te gusta Sherlock? Bueno, podés ver algo de Sherlock acá, o hay esta guía que hace recorridos de Sherlock por la ciudad, o Claro. podés ver cosas relacionadas en tal lugar. A mí me gusta mucho lo que es la literatura, el arte y el teatro, o sea, me especializo más en eso. Pero bueno, me gusta mucho investigar. Hace unos meses una chica me preguntó desde Córdoba cómo podía hacer para ir a Londres a estudiar cómo hacer masa madre. Y yo la verdad es que de gastronomía mucho no tengo en cuanto a estudios, digamos, no sé dónde se estudia gastronomía. Investigué, hablé con distintos lugares y le pude dar la respuesta. La chica iba a viajar y bueno, finalmente por cuestiones de coronavirus Sí, claro. tuvo que aplazar el viaje. Pero me gusta mucho eso. Yo lo que digo en mi sitio web es que si algo no lo sé, lo averiguo y te doy una mano. Pero yo lo que quiero es que la gente pueda ir a Londres y disfrutar la Londres que le gusta. Porque Londres es una ciudad enorme que vos la ves por mapa y decís, ay, llego de un lado al otro rápido. Y la verdad es que Claro, en el medio te lleva sí. un tiempo viajar de un lado al otro. El transporte es caro. Comer no es caro, pero digo, las atracciones suelen ser caras. Entonces, si vos vas sin tener idea, y es probable que gastes plata por cosas que no te interesan. Entonces, ¿por qué no ir con algo que te ayude? Porque yo te puedo armar el itinerario día por día o decirte, mira, de acuerdo a tus gustos, vos podés ir a esto, esto y esto y ordenarlo como quieras. Pero qué mejor que ir con algo un poco más ordenado y que te ayuden a no perder plata en cosas que no te importan. Bien, para todo eso, @tu propia Londres, dije bien, y ya saben, para estar atento a todo lo que tiene que ver con comedia musical, Broadway Trip. Muchas gracias por esta charla, por sentirme acompañado en la pasión de los musicales, que con muy poca y valiosa gente puedo compartir. Así que muchas gracias. No, gracias a vos.